de personas que tuvieron un encuentro con Jesús. 18 personas que Dios buscó, que a través de mostrarles su amor, de mostrarles su pecado, ellos pudieron tener esa relación con Dios a través de Jesucristo. Y hoy iniciamos una nueva serie de meditaciones que nos iremos turnando todos los que predicamos en este lugar. Es su servidor, me encanta, pero el púlpito no es mío. Y además la congregación merece agua fresca siempre, para sabor. Dios usa diferentes estilos, personalidades, pero siempre debemos atender al mensaje y no al predicador. Tenemos preferencias de estilo, por supuesto. No soy el mejor predicador, pero eso forma parte de la pluralidad de nuestra iglesia, que tengamos un gran número de predicadores. Así es que este domingo comienza esta nueva serie de predicaciones nuestro hermano Manny, luego sigue Memo, luego sigue Rubén y yo una vez al mes para dar continuidad a esto. Entramos ya en la etapa de cierre de año, aunque parezca increíble, ya viene el verano, ya se nos fue otro año, luego viene este nuevo inicio de ciclo escolar y vamos a tener un gran culto de bautismo. Tenemos ya un buen número de hermanos que se han de bautizar y luego en noviembre tenemos otro grupo de bautismos, así es que este año vamos a cerrar con 2 grandes cultos de bautismos. Estamos orando por eso y por eso esta serie de meditaciones acerca de esta carta que escribe el apóstol Pablo, sintetizada, dirigida a cristianos nuevos en la fe o cristianos que Romanos pudiera ser difícil de comprender cuando no se tienen herramientas básicas o sencillas para hacerlos, pueda ser de gran bendición en su vida. Así es que le dejo el tiempo a mi hermano Marley para que nos dirija en esta mañana y rogando al Señor que nos lleve de su mano en la meditación de la palabra. Gracias, pastor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Que no tuve oportunidad de saludar hace un momento. Es un gozo estar aquí, poder ser guiados por la palabra de Dios en lo que Él nos quiere decir. Esta mañana, como bien lo acaba de decir el pastor, entramos a un nuevo tiempo de reflexión. Luego de haber visto muchos encuentros con Jesús, donde entendimos las implicaciones de seguirle, de entregarse totalmente a Dios, o también las implicaciones de rechazarlo y tomar el rumbo propio. Ahora estamos pasando a examinar y reflexionar en nuestra identidad como cristianos, como seguidores de Jesús, sus discípulos, quiénes somos y qué repercusión tiene en nuestro pensar y en nuestro actuar diario, cómo debe reflejarse. Así que estaremos en Efesios, hermanos, ya que es una carta con un mensaje muy profundo doctrinalmente para la iglesia. En estos 14 versículos que vamos a ver, se dice demasiado, hermanos, así que le pido por favor, no lo vamos a ver todo profundamente, léalo en su casa, medítelo y trate de comprender todo lo que el Señor dice allí, porque es mucho. Así que vamos a ver la obra de salvación de Dios en Jesucristo y nuestro llamado como hijos de Dios en este mundo. Leamos juntos Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Capítulo 1, versículos del 1 al 14. Y vamos a examinar en estos primeros versículos las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús a los que creen en Él, y cómo estas bendiciones nos invitan a vivir en sus propósitos, nos instan a vivir en sus propósitos. Son 3 principales bendiciones que vamos a ver hoy, así que leamos juntos, hermanos. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Vamos a hacerlo alternadamente. Yo leo el versículo 1, ustedes me ayudan con el 2, hermanos, yo vuelvo con el 3, ustedes siguen con el 4 y así hasta el 14 en esa dinámica. Dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según
amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que Él hizo sobreabundar dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que Él las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Muy bien, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Tenemos 3 bendiciones que Dios nos ha dado como sus hijos. Pero antes de mencionar la primera bendición, hermanos, es importante conocer algo del contexto de la carta. Esta carta, escrita por el apóstol Pablo, desde la prisión, muy probablemente, hermanos, en Roma, en el año 60, 62, después de la muerte del Señor. Es una de las cartas más profundas y elevadas del Nuevo Testamento, que aunque fue dirigida específicamente a la iglesia en Éfeso, no responde a una crisis doctrinal particular, por lo que podemos tomarlo, hermanos, como una presentación panorámica, una visión panorámica del plan de Dios para su iglesia. Así que antes de iniciar, quiero que notemos un detalle, antes de mencionar esa primera bendición, hay un detalle en el versículo 1, hermanos, importantísimo, que desde ya nos va a marcar lo que va a ser la dinámica en este estudio de Efesios, hermanos. Vamos a estar viendo verdades. El apóstol Pablo nos va a soltar, no nos va a dejar descansar versículo tras versículo, verdades profundas. Y lo que vamos a hacer es tomar esas verdades y vamos a llevarlas a nuestra vida y vamos a ver qué tiene que ver con nuestro día a día, con nuestro actuar y nuestro pensar. Así que, hermanos, la primera verdad que nos suelta el apóstol, versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles. Hermanos, Pablo identifica a los que pertenecen a la iglesia como santos y fieles. La santidad tiene que ver con vivir en sujeción y servicio a Dios. La fidelidad está relacionada con no tener lealtades divididas, con no caer en adulterio, ser un hombre y una mujer que honran el pacto y el compromiso con Dios. Eso es fidelidad. Así que tenemos la primera reflexión. Antes de todo lo que vamos a escuchar, hermanos, piensa en lo siguiente y pregúntate, por favor, nuestra relación actual con Dios. Piensa por un momento, tu relación con Dios en este momento se caracteriza por la fidelidad y la santidad. Tu caminar con Dios y la manera en que vives tu relación con Dios se caracteriza por fidelidad y santidad. Quiero preguntarte algo. ¿Algún miembro de esta iglesia, algún hermano tuyo, algún maestro, algún pastor de esta iglesia, cuando se menciona tu nombre y cuando se habla de ti, podría identificarte delante de todos como un cristiano fiel y santo? ¿Podría identificarte como un cristiano que obedece y honra al Señor con su vida? Esa es la primera reflexión, hermanos. Pero vamos a las bendiciones. Primera bendición, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Por favor, con esto en mente, vamos a entrar
en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El apóstol comienza con una expresión de alabanza. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una declaración hermosa que no solo identifica a Dios como Padre de Jesús, sino que también enmarca la obra de redención dentro de una relación trinitaria, hermanos. Despliega el plan de redención como una obra coordinada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno con una función específica, cada acción orientada hacia un mismo fin, la alabanza de la gloria de Dios. Y es extraño, ¿verdad?, decir que Dios sea bendito, porque Dios es bendito en sí mismo. Pero aquí el apóstol le bendice, dice, bendito sea el Señor, por lo que ha hecho con los creyentes, por todas las bendiciones que le ha dado a los creyentes. Por eso Dios es digno de decir, bendito seas, Señor, porque has bendecido a tus hijos con bendición espiritual, no material, no terrenal, aunque no quiere decir que no tengamos de esas bendiciones, también hay para nosotros, pero específicamente aquí Dios es alabado por todas las bendiciones espirituales que Él nos ha dado. Y dice que han sido otorgadas en Cristo. En Cristo, eso quiere decir que nadie que no conozca, ninguno que no conozca a Cristo, que haya entregado su vida a Cristo, puede estar hablando de estas bendiciones porque no las conoce. Son dadas en Cristo, con toda bendición. Eso quiere decir que no falta ninguna. Así que yo quiero que, empezando, hagas algo contigo. Tienes que decirte a ti mismo, no me hace falta ninguna bendición de Dios. Para los que están en Cristo, para los que han entregado su vida a Él, puedes decirte, tengo toda la bendición de Dios, completa y suficiente para vivir una vida cristiana. Y si ya lo hiciste, ahora dile al que está a tu lado, no te falta nada en Cristo. Dile, no te falta nada en Cristo. La bendición está completa. Y dicen que esas bendiciones son espirituales, por lo tanto su origen y la manera en que las vivimos es a través del Espíritu Santo. Nos recuerda que aunque sus pies está tocando la tierra en este momento, nuestros pies están en este mundo, hermanos, nuestra identidad y nuestros recursos espirituales están anclados al cielo, están en Cristo mismo, hermanos. Por eso la palabra dice que apartados de Él, nada podemos hacer. Y el versículo 4 nos empieza a introducir una primera acción de Dios Padre. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermanos, esa acción de escoger es algo decisivo, realizado por Dios mismo, por iniciativa de Dios, con fines definidos, específicos. Esa elección se hizo en Cristo. Así que no somos elegidos en aislamiento, hermanos. No somos elegidos fuera de Dios, sino en unión con el Hijo. No se trata de una elección basada en obras, en méritos, sino que es hecha, hermanos, por el Señor. Por el Señor. Es por esto, hermanos, que aquellas religiones, aquellos sistemas de pensamiento, aquellas ideologías que no creen en la suficiencia del sacrificio de Cristo y lo que hacen es buscar otros medios de salvación como ayudarle al Señor porque no fue suficiente su muerte y resurrección, hermanos, no pueden ser considerados como hermanos. No tiene relación con nosotros en la manera de ser hijos de Dios, porque la elección de Dios para ser sus hijos es hecha en Cristo. Así que es necesario que se crea en la suficiencia del sacrificio del Señor.
El propósito de esa elección es claro. Y por eso acabo de decir lo anterior, hermanos. Si se dan cuenta, ¿para qué fuimos elegidos? Y si es bueno tener el pasaje en la pantalla, igualmente, hermanos, ustedes véanlo en sus Biblias. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se da cuenta por qué Dios nos escogió? ¿Se da cuenta para qué nos eligió? Hermanos, hay un fin específico. Ahí hay un objetivo que no solamente es espiritual, sino que ya toca lo ético, toca lo moral y aterriza en nuestra vida, aterriza en nuestros actos. Dios no solo elige para salvación, sino que también para una vida que refleje su carácter. Su carácter. Ser santos implica estar apartados para Dios y sin mancha sugiere pureza y consagración. Hermanos, nos están haciendo recordar el Antiguo Testamento para que recordemos esa escena, nos hagamos esa escena cuando se iba a hacer el sacrificio por el perdón de pecados y se escogía un cordero que tenía que ser, sí, sin error, sin mancha, así es, perfecto, porque era una representación de pureza y consagración. Los sacrificios debían ser sin defecto. Así que mire lo que está pasando aquí. Dios nos está llamando a vivir en una comunión santa con Él. No es solamente experimentar el hecho de pertenecer a una religión, a una iglesia, sino nos está llamando a una transformación continua. Hermanos, y quiero ser enfático en esto, es profundo lo que está diciendo el apóstol. ¿Saben? Cuando nos van a nombrar pastores de una iglesia, hay algo que sucede en el mundo bautista, ¿no? Cuando sucede lo que se conoce como ordenación del pastor. Bueno, a nosotros nos examinan, ¿verdad? Nos hacen un examen histórico, doctrinal, pero una de las cosas que examinan es nuestra vida, lo moral, ¿ok? Y le preguntan un montón de cosas a la esposa y uno está sudando, ¿verdad? Al saber lo que va a decir la esposa. Y una de las cosas que buscan, porque está en la Biblia, es el perfil del pastor, ¿verdad? Y el perfil del pastor dice algo importante. Dice, irreprensible. Esto es complicado, ¿no? Pero van a ver que no es tanto. Irreprensible. Eso quiere decir que el pastor no puede tener algo en su vida lo cual alguien pueda señalar y pueda decir, pero mira, o sea, sí, muy bien, pero mira, ahí está la manchita, ¿verdad? Irreprensible, hermanos. Y algunos, ¿verdad? Muchos en ese momento en que estaban examinando al pastor se ponen pero legalistas, es decir, lo mínimo de arriba abajo, ¿no? El pelito de arriba y la punta del zapato, todo lo examina, hermanos, y dice, sí es digno de ser nombrado pastor de esta iglesia. Hermanos, pero muchos se nos olvida que esta regla es para todos y es para los congregantes también, ¿no? Así que cuando estamos ahí examinando al pastor en su irreprensible, vengamos a Efesios, hermanos. Vengamos a Efesios y recordemos lo que dice, que el propósito de haber sido llamados hijos de Dios y de darnos una nueva vida, hermanos, y de ser cristianos, es que seamos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Así que recordemos, esta es una regla para todos. Este es el propósito de ser cristiano. Y esto es lo que pasa con muchos de nosotros, hermanos, que algunos que tienen ya tiempo en la iglesia, que asisten a la iglesia, le han quitado este propósito y quieren poner otros propósitos de ser cristiano, ¿no? Entonces el objetivo de ser cristiano ya no es ser puro, sin mancha, santo delante de Dios, sino que es otra cosa, ¿no? Es la realización personal, el éxito personal. Dios bendice mis empresas, Dios bendice mis proyectos, ¿verdad? Dame, Señor. Entonces, el propósito de ser cristiano es ser bendecidos, ¿cierto? Y claro, todo el mundo quiere eso,
¿cierto? Y Dios hace eso, pero hemos quitado el propósito de ser hijos de Dios. Ya no es lo que determinó el Señor, sino es lo que determinamos nosotros. Pero eso está resuelto. ¿Qué resolvió Jesús para hacernos sus hijos? El propósito es vivir sin mancha y vivir en santidad. Nos gusta mucho, nos gusta poco. Bueno, el problema es nuestro, tenemos que cargar con eso. Así que otra pregunta importante para nosotros hoy. ¿Refleja tu forma de vivir esa santidad a la cual Dios nos está llamando? ¿Refleja tu forma de vivir el no se amolden a este mundo, no se ensucien con la manera de pensar de este mundo, no se ensucien con los afanes de este mundo, no atesoren lo que atesora este mundo, no valoren lo que valora este mundo? ¿Realmente hay esa santidad y esa limpieza, hermanos? Versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, predestinar, algo definido, había un propósito allí, y es nuestra adopción. Hermanos, y en el mundo romano, cuando se hablaba de adopción, era algo serio, era algo legal, que daba a la persona los beneficios y los derechos legales de estar en una familia y de ser herederos, que luego lo vamos a ver cómo lo conecta, hermanos. Así que la adopción no se basa en ninguna cualidad de nosotros, sino, dice el versículo, por puro afecto de su voluntad, es decir, porque Dios lo quiso. Esa razón nos dice que no somos hijos por accidente, no somos hijos de Dios porque pues así pasó, ni por mérito, sino porque Dios así lo resolvió, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos adopta como sus hijos y nos dice sean santos como vuestro Padre es santo, vivan sin mancha? ¿Para qué hace todo eso? Versículo 6. Dice, para la alabanza de... O sea que el propósito no gira en nosotros, hermanos. El propósito no es el bienestar humano como centro. Nuevamente, no se preocupen. Dios cuida de ustedes como hijos amados. Pero el propósito no es nuestro bienestar, sino es la exaltación que con tu vida puedas mostrarle al mundo el sacrificio del Señor y puedas exaltarlo. Por eso dice, concluye esa primera sección, que Dios nos hizo aceptos en el amado, aceptos, agraciados, favorecidos. Es la única manera, hermanos, de poder ser aceptados delante de Dios. Lo que nos recuerda que el que no sigue a Cristo como discípulo, el que no vive una vida santa, apartada para Él, no puede hallar aceptación ante el Padre Celestial. Es decir, nadie puede decir, estoy bien con Dios, pero no tiene a Cristo Jesús como su Señor y Pastor. Nadie puede decir que está bien con Dios y en su día a día no se refleja el señorío de Cristo. Así que tenemos una primera bendición. Y nos conecta inmediatamente, versículos 7 al 12. Segunda bendición de Dios. El Hijo nos redimió con su sangre y nos reveló su voluntad. Nos redimió y nos reveló su voluntad. Aquí se enfoca ahora en lo que hace el Hijo. Primero estuvimos con el Padre Celestial, ahora con Jesús, quien ejecuta el plan redentor de Dios, en quien tenemos redención por su sangre. Quien está conectado al amado del versículo 6, es Cristo el mediador. Hermanos, y fíjense que nos dice, tenemos redención, no dice, tendremos redención. Tenemos. ¿Cuándo la tiene el creyente? Ahora. Es decir, presente.
es una posesión actual, continua y segura. Así que los creyentes no están esperando una redención futura, ¿verdad? Sino que ya participan activamente en esta redención. Se vive ahora, la están viviendo ahora, hermanos. Esa es la razón por la que no podemos creer en ninguna religión, por la que no podemos creer en ninguna filosofía que hable de una justificación post-muerte. No, hermanos, porque la redención ya la tiene el creyente, ya la vive el creyente. Esa redención es por su sangre, lo cual enfatiza que es a través del sacrificio expiatorio de Jesús que podemos ser aceptos delante de Dios. Y otra vez nos conecta con el Antiguo Testamento, donde la redención estaba vinculada al sacrificio. Claro, Cristo por su muerte nos rescata entonces del poder del pecado, de la culpa y de la condenación. Esta redención incluye algo hermoso: perdón de pecados. Perdón de pecados. Implica una remisión completa de la culpa y la cancelación del castigo. Y este perdón nuevamente no se basa en actos humanos, no se basa en rituales, sino que, como afirma el texto, es según las riquezas de su gracia. Hermanos, el que ha gustado la gracia de Dios, el que ha conocido la gracia de Dios, entiende que esa gracia no es limitada. Nada la limita, nada la detiene, sino que es rica, abundante y eficaz para limpiarnos y para perdonarnos, hermanos. Así que los que venimos de una religión y los que venimos de un sistema de pensamiento distinto a lo que nos está enseñando la palabra, hermanos. Yo vengo del catolicismo, mis abuelos fueron líderes de la misión carismática católica en Barranquilla durante muchos años, hermanos. La primera Biblia que yo recibí es una Biblia, Dios habla hoy, y después la hispanoamericana me la regaló mi abuela. Entonces yo vengo de allí, hermano, yo sé lo que es eso. Pero muchos venimos de sistemas de pensamientos también y llegamos aquí a la iglesia y seguimos cargando con esos sistemas de pensamiento que nos ataban a la culpa, que nos atan, hermanos, y no nos dejan experimentar la verdad de Dios y que nos engañan tanto que en vez de vivir la libertad del Espíritu, vivimos atados a pecados, hermanos. Vivimos escondiendo situaciones y dobles vidas, hermanos, cuando esa no es la voluntad de Dios. Así que usted me entiende, si viene de algún sistema de pensamiento y alguna religión, usted me entiende cuando ha gustado la gracia de Dios, ha conocido qué es que se te perdone el haber caminado sin Dios. Usted entiende que no podríamos volver atrás. ¿A qué? ¿A qué volveríamos atrás? ¿A qué? ¿A una vida insegura? ¿A una vida sin seguridad de perdón? ¿Con culpa todavía encima? ¿A una vida sin seguridad de salvación? ¿Cómo podríamos volver a una vida sin la obra de redención de Cristo, hermanos, después de haber buscado la gracia de Dios? Cuando quieres estar atado a un sistema de pensamiento y una religión, porque no has conocido el perdón de Dios. Así que, ¿quieres conocer la gracia de Dios? Pídele perdón al Señor. Entrega tu vida a Dios para que puedas cantar con los santos que dicen: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y no solo eso, sino que Dios nos bendice. Dice, versículo 8, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, ¿se dan cuenta? Otra vez nos está conectando. ¿Para qué necesitas la sabiduría y la inteligencia? Pregunto, ¿para adorar a Dios allá en el cielo? ¿No? ¿Para saber por qué calles celestiales te vas a meter para llegar al templo, que es Dios mismo?
No, ¿para qué necesitas la sabiduría y la inteligencia? ¿Para vivir dónde? Aquí. ¿Te estás dando cuenta de lo que te está conectando a Dios? Versículo 10. El propósito es unir todas las cosas en Cristo. Es decir, reunirlos bajo una sola cabeza. Que cuando vivan, cuando actúen, se den cuenta quién es el líder, quién es el que gobierna en esa vida. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia. Claro, si somos hijos, tenemos herencia. Y no es un premio que nos ganemos. No, ¿verdad? Cuando se hablan de las coronas allá en Apocalipsis, algunos se ponen acá de, oh, cuántas piedras tendré en mi corona, ¿verdad? No está hablando de que tú vas a reinar. El que reina es Cristo. Está hablando de que Él te hace partícipe en la administración de sus riquezas en este mundo. Pero tenemos herencia. Él es la herencia. Él es quien realiza todas las cosas conforme a su voluntad, hermanos. Por eso, Pablo reafirma otra vez el propósito, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria. Otra vez, hermanos, el propósito de Dios. Y por último, tercera bendición que nos entrega el Señor. Versículos 13 y 14. Esto está hermoso, hermanos, y recuérdalo, por favor. Nos selló como garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo nos sella a los hijos de Dios como garantía de esta herencia. Esta sección final, hermanos, concluye con esta hermosa declaración en el versículo 13. Y hay un orden aquí lógico y teológico en la experiencia de salvación. ¿Qué nos dice? Primero se escucha la palabra, el evangelio, luego se cree y como consecuencia de esa fe, ¿qué recibimos? El sello del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Por eso Simón, allá cuando quería comprarle el poder del Espíritu Santo a los apóstoles, no sabía lo que estaba haciendo, porque es una promesa a los que han creído y a los que han reconocido a Jesucristo como el Señor de su vida. La palabra de verdad que dice allí es una expresión del mensaje, hermanos. No se trata de una opinión o especulación religiosa, es el mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús. Y dice, los creyentes fueron sellados con el Espíritu de la promesa. Otra vez, es un acto puntual, definitivo. Son sellados, no le ponen una marquita que se puede borrar, hermanos. Está hablando de ese sello que se utilizaba para decir que esto es algo fidedigno. El Espíritu, cuando alguien reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente declara, este me pertenece, me perteneces. Así como cuando el apóstol le dice a la esposa, tu cuerpo ya no te pertenece, no es para ti, es para tu esposo. Y luego le dice al esposo, tu cuerpo ya no es tuyo, ya no te pertenece, es de tu esposa. Nos dice a todos nosotros, ustedes ya no se pertenecen. Son de Dios, son posesión de Dios. Y esto es lo que declara el Espíritu. Es un sello espiritual, pero real. Es la presencia misma de Dios en el creyente, confirmando esa realidad. Esa es la diferencia que hay entre un religioso que se la pasa de iglesia en iglesia, que se la pasa de religión en religión, o de sistema de creencia en sistema de creencia, y un hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el sello del Espíritu. La diferencia es que cuando tú te levantaste esta mañana y decidiste venir a esta iglesia, lo hiciste porque el Espíritu te está guiando y te está diciendo, busca al Señor, honra al Señor, adora a Cristo, dale la gloria al Señor. Esa es la diferencia. Somos guiados por el Espíritu. Y además se nos dice, versículo 14, el Espíritu son las arras de nuestra herencia. Las arras era el pago inicial que garantizaba el resto que sería entregado, hermano.
Es el cumplimiento del acuerdo. El Espíritu Santo no solo indica que hay una herencia futura, sino que constituye el inicio mismo de esa herencia. Hermanos, ya están disfrutando de la herencia. Ya estamos. Es una garantía activa. Es una presencia transformadora que anticipa la gloria venidera, hermanos. Y si esto sabe a gloria, si la gracia de Dios refresca el alma, imagínense lo que vendrá. Así que el Espíritu Santo no es simplemente un acompañante del creyente, sino es la presencia de Dios en él, anticipando la culminación de ese plan redentor, esperando ese cumplimiento pleno, la redención del cuerpo, la restauración de todas las cosas y la posesión completa de la herencia. Cristo mismo, hermanos, tristemente muchos creyentes hoy han desplazado al Espíritu Santo. No saben ni qué es eso. Muchos, hermanos, tienen al Espíritu Santo como algo menor a Dios en sus vidas. Lo tienen como una fuerza, lo tienen como algo allí sobrenatural. Pero el Espíritu Santo es Dios. Es una de sus tres personas. Así que, ¿cómo podríamos ignorarlo en nuestras vidas? ¿Cómo podríamos sacarlo de lo que vivimos? ¿Cómo podríamos sacar al Espíritu Santo la garantía de nuestra herencia, de nuestro día a día, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones? ¿Cómo, hermanos? No sé cómo, pero lo hacemos. Muchos lo esconden, muchos lo entristecen. Muchos cierran el crecimiento del Espíritu Santo, que es lo que Dios desea en sus vidas. Lo cierran completamente, lo ignoran, hermanos. Cuando el Señor quiere todo lo contrario, en el capítulo 5, me adelanto, spoiler, ¿verdad? En Efesios va a decir, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Ese es el propósito, hermanos. No hay otra cosa. ¿Se dan cuenta? Santos y sin manchas, guiados por el Espíritu, que se comporten como hijos de Dios. Muchos de nosotros le hemos puesto otros propósitos a la vida cristiana, hermanos. Nos hemos inventado una religión, el marvianismo. Y póngale su nombre. Y somos idólatras, hermanos. Porque Dios no está en su trono en nuestras vidas. Y tenemos al Espíritu Santo como una imagencita, como un artilugio, como un artefacto. Y no es Dios reinando. Por eso el texto concluye, como ha dicho en las otras ocasiones, las secciones anteriores, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Es enfático otra vez. Pablo quiere dejar claro que la obra del Trino Dios tiene como fin último la exaltación de la gloria divina. La salvación no es un don para el hombre. La salvación no es un don para el hombre, pero tiene como propósito principal glorificar a Dios. Así que el creyente, cuando experimenta la salvación, es llamado a vivir una vida que refleje, proclame y exalte esa gloria. Así que, hermanos, vivamos conscientes de esta obra trinitaria de salvación que nos ha alcanzado. Caminemos en santidad, caminemos en gratitud, en alabanza, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Así que yo quiero lanzarte un último interrogante. ¿Cómo estás hoy delante de Dios? ¿Puedes cerrar tus ojos en este momento? Puedes tomar unos segundos, por favor, y meditar. ¿Cómo te presentas hoy delante de Dios? ¿Estás viviendo para su gloria? ¿Saben? Algunos tienen una entrega parcial de su vida. Algunas cosas han entregado, pero esto no es una entrega, es una migaja. Y con Dios no es así. Algunos jóvenes no han entregado sus sentimientos a Dios
y sus emociones, sino que se lo han dado a una persona que ni temor de Dios tiene, que no está en los propósitos del Señor. Y por eso andan perdidos, andan dolidos. Hay jóvenes que por el rechazo de una joven, o al contrario, 30 años después todavía siguen con ese vacío y no han podido casarse y hacer una vida en el Señor. Para que entiendan lo importante de lo que estamos diciendo. Porque no has entregado tus sentimientos delante de Dios. ¿Saben? Muchos hombres no entregan su trabajo y su oficio delante de Dios. Y piensan que lo que les está dando Dios materialmente es por su inteligencia y por su astucia. Sin embargo, sabemos que todo le pertenece a Dios. Y por eso debemos poner todo a su disposición. También existen mujeres que han puesto su autoestima y su sentido de valor en una ideología. Y siempre están demandando amor y valor de los líderes de esa ideología, de los referentes de ese grupo, cuando nuestro valor lo encontramos al creer que somos hijos de Dios y vivir como tales. Pero muchas están vacías al poner su vida en manos de estas ideologías. Hermanos, hoy es la oportunidad de entregarlo todo a Jesús, de quedar sin reservas. La pregunta es, ¿lo quieres entregar? ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres redención? ¿Quieres adopción? Entonces trae delante de Él lo que aún retienes. Trae delante de Jesús lo que aún sigues tú manejando. Déjaselo a Dios. Entrégate al Señor. Ayúdanos, Señor. Amén.